Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 31 de agosto del año 2025. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Tal como lo habíamos prometido desde el enero del año presente, nosotros estábamos por inaugurar los nuevos estudios naturales que usted puede ver acá y acá de nuestro canal cristiano. Incluso lo que usted está oyendo atrás son uno de los animales exóticos ya en extinción aquí en El Salvador. Su nombre común aquí le llaman chacha. Chacha es una gallinácea salvaje, y en este momento ellas están pasando, no sé por dónde, pero por algún lugar de aquí atrás de nuestros estudios naturales, y ellas van justamente, ya parece que a dormir. Bien, hoy tenemos un estudio muy especial porque tenemos que ver algo tan especial que le tocó al apóstol Pablo cuando él estaba en sus viajes misioneros, y también estaba con su buen amigo y consiervo Bernabé. Pero ellos también tuvieron un atraso, una disputa con esta gente. Y por cierto, este tema de este día se llama disputa entre Pablo y Bernabé. Muy bien, vaya usted conmigo en el capítulo 15, Hechos capítulo 15, y luego también vamos a ver el versículo 39. Pero el versículo 39 es el título de hoy. Vamos a empezar desde el versículo 30. Dice así, Hechos capítulo 15, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregado la carta. Una carta que enviaban los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Versículo 31. Y habiendo leído la cual, la carta, se regocijaron por la consolación, al saber pues que las iglesias se estaban formando en los distintos lugares de Asia Menor en este caso, y desde Jerusalén también estaban muy contentos, y por eso habían enviado a Pablo y Bernabé. Dice en el versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Estos hermanos Judas y Silas les confirmaron a esta iglesia nueva y tierna de que la predicación y el evangelio se había hecho ya muy reconocido. Hoy en estos tiempos podríamos decirlo, era viral. Muy bien. Y dice ahí, en el versículo 33, y pasando algún tiempo ahí, bien, en este lugar donde ellos estaban, dice, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Bien, entonces estos hermanos, Judas y Silas, ellos también confirmaron de que todo estaba bien y la iglesia estaba caminando. Versículo 34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Oigan, también hermanos, estamos en las montañas cercanas a San Salvador, la capital, y aquí podemos tener la ventaja de que está cerca el aeropuerto internacional de El Salvador. Muy bien, dice en el versículo 35,
Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. O sea, esta iglesia de Antioquía, esta iglesia era nueva, estaba siendo muy bien enseñada. Y dice aquí, mire, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos, o sea, con muchos más hermanos. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando la palabra. Acuérdense que Pablo y Bernabé eran prácticamente muy ampliamente conocedores de la palabra de Dios. Versículo 36. Después de algunos días, no se sabe cuántos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bueno, además de proclamar el evangelio en muchas de las ciudades y en las iglesias donde Pablo había plantado iglesias evangélicas, también Pablo reconoció su responsabilidad de madurar a los creyentes nuevos, los nuevos en su fe. Por esa razón, hermanos míos, Pablo planificó su segundo viaje misionero para repetir el recorrido del primero. O sea, lo que le dijo él a Bernabé era de que regresaran a donde fue su primer viaje misionero para ver cómo estaban los hermanos, cómo seguían, que habían, como le diría yo, encontrado más en su fe, ¿verdad? Y dice en el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos míos, el evangelio de Marcos es de este mismo. Su nombre completo era Juan Marcos. Mire pues, entonces Juan Marcos era reconocido. Quiero a ver si logro ponerles algunos datos. Bien, le voy a poner Hechos capítulo 12, versículo 12 arriba, donde dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjense qué bonito. Vamos a ver Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dice que aquí se llama Juan, pero en realidad su nombre completo era Juan Marcos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, sí, hermano, hubo un problema en aquel entonces porque cuando estaban en Panfilia, Juan Marcos no quiso ir con Pablo y Bernabé a evangelizar a esos viajes misioneros. Y Pablo pues se molestó muchísimo. Así pues que al haberse molestado mucho por esa, ¿cómo le podíamos decir, hermano? Esa falta de ayuda misionera, o sea, colaboración misionera de Juan Marcos, o del que conocemos del Evangelio de Marcos, pues no quiso ir y los dejó a ellos. Pero Pablo, como no era hombre que se amedrentaba por ninguna cosa, ni que tampoco, no es que no necesitara ayuda de otros, pero si no querían ir con él, él se iba solo. Él no se preocupaba por eso. Sabía que nuestro Señor Jesús lo acompañaba a él en cualquier lugar. Bien, entonces pues Juan Marcos era primo de Bernabé, y entonces él quería que Bernabé
se fuera con él. Entonces, vaya, pues le dijo Pablo, si querés tú, andate con él. Pero Pablo no estaba de acuerdo. Si tú querés, andate, pero yo no. Esto produjo, fíjese, entre Bernabé y Pablo, que habían salido ellos a evangelizar en los viajes misioneros, a plantar iglesias y todo. Tristemente, pues, esto hubo un momento de separación, de enojo, tal vez sin duda alguna, y pues por algunas causas, especialmente por la de Marcos, Juan Marcos. Voy a repetir con mucho cuidado, porque igual, hermano, sucede en nuestras queridas iglesias actualmente. En estas iglesias bellísimas que pues hoy trabajamos, también, hermanos, está el factor humano. El factor humano, queridos hermanos, es el que daña mucho, pero mucho, cuando el pueblo del Señor, unos quieren tomar por un lado y otros quieren tomar por otro lado. Algunas veces sus líderes, o a veces los que estamos dirigiendo, los que estamos trabajando en alguna obra en especial, pues tenemos atrasos y tenemos inconvenientes. ¿Por qué? Porque algunos hermanos nos dicen una cosa y después, a la hora de hacer los, ¿cómo se diría yo?, los arreglos para hacer la obra del Señor, algunos pues ya no van, ponen excusas tan cursis que no vale la pena mencionar en este momento. Bien, entonces dice en el versículo 38, sin embargo, Pablo escribe posteriormente acerca de este incidente que tuvieron con Juan Marcos y con Bernabé. Dice en el versículo 39, que es la base del mensaje de hoy: y hubo tal desacuerdo entre ellos. Fíjese que no dice y hubo el desacuerdo entre ellos, sino que hubo tal desacuerdo. Ese desacuerdo, sin duda alguna, fue significativo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Mire pues, entonces se separaron el uno del otro, los dos buenos compañeros en el trabajo misionero. Pero así sucede, hermano. Siempre hay inconvenientes y uno debe ser consciente y sabedor de que los inconvenientes los tiene que superar. Hermano mío, sin duda alguna, este mensaje que te parece muy rápido, muy sencillo y muy así, quizás no te tome o no les tome en consideración. Igual para ustedes, hermanos, miembros de las iglesias en donde están reunidos, donde se reúnen periódicamente. Esto de que suceden contratiempos algunas veces, mis hermanos, eso hay que tomar mucho cuidado. Cuando decimos que debemos de tomar mucho cuidado, es porque algunas veces hay separaciones dentro de las iglesias. Por ejemplo, no por motivos doctrinales, sino de personalidad, de que algún hermano es muy impulsivo y el otro muy pasivo. El otro no ha entendido el mensaje o la doctrina y el otro sí la ha entendido. El otro quiere hacer lo que él quiere en su forma de persona, de ser humano, y el otro quiere y debe hacer lo que la Biblia dice y lo que las instrucciones bíblicas nos invitan. Entonces, hermanos, muchísimo problema hay en nuestras iglesias cristianas evangélicas en esta época. Yo quisiera, si usted me está escuchando y usted me está viendo, queridos hermanos todos, cuando digo hermanos incluyen también nuestras queridas hermanas, lo que quiero decirles es esto: por favor y por amor a Cristo, ustedes sean obedientes y consecuentes con las instrucciones que reciben de sus líderes
pastorales, en este caso, su pastor, los miembros que dirigen las iglesias y los encargados de misiones, encargados de evangelización, los encargados también de algunas veces de evangelismo, de ir a predicar. En algunos lados le llaman ganar almas. Qué bueno, qué bueno. Algunas veces hay que viajar muy lejos y otras veces muy cerca. A veces hay que viajar en autobús, o aquí en nuestros países se ocupa mucho viajar en pick-up. También hay que viajar a lugares que no tienen las comodidades que nosotros tenemos actualmente y que quisiéramos que ir en un vehículo con aire acondicionado. No se puede, hermano. Algunas veces no se puede. Y yo invito, ¿saben por qué? Porque la obra no es ni del pastor, ni del líder, ni aquel, ni del otro, ni suya tampoco. La obra es de Jesús. Y si Jesús, por medio de los servidores, de los ancianos o de los líderes de su iglesia, le están llamando a proclamar el evangelio, no se rehúse, hermano. No ponga contratiempos, no ponga cosas a veces, a mí me ha tocado, que citamos a cierta hora, bueno, a las 3 de la tarde salimos, y ahí llegan las 3:15, hasta las 3:30, y los tales no llegan. ¿Creen estos que el Señor no los tome en cuenta? Pues sepa los que sí los tome en cuenta. Después esos andan llorando. Después esas hermanas andan afligidas. Que en algo tan sencillo y tan hermoso y tan dedicado como ir a predicar, evangelizar, ganar almas, llevar ayuda a los necesitados, no pueden hacerlo porque no quieren, porque no tienen la voluntad de hacerlo. Entonces, sépalo, el Señor lo tiene en cuenta, muy en cuenta. Entonces, pues, Dios sacó de bien en ello, pues fueron enviados, entonces se separaron y se hicieron 2 equipos, fíjense, 2 equipos misioneros. Y en que el continuado interés de Bernabé por Juan Marcos, o sea, por su primo y alumno, pues le ayudó a que este muchacho pudiera aprender más de cómo se evangeliza, cómo se gana alma, cómo se predica el evangelio, ¿verdad? Y esto pues fue de mucha utilidad para ambos. En cuanto a Pablo, él también, esa separación por motivos personales, pues entonces dio fruto, si lo vemos con buenos ojos, como dicen por aquí, por estos lados. Y mire pues, en el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, como no quiso ir Marco, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, Silas, para que usted lo sepa, también se le conoce como Silvano, ¿verdad? Este era hombre que poseía los atributos para ser acompañante perfecto de Pablo, fíjese. Mire que una cosa que no parecía, que no era oportuno, pues Dios también pone. Y es igual, hermano. Si tú no quieres ir a evangelizar, a ganar almas, a hacer obra para la obra del Señor, Dios se va a buscar a otro. Y la bendición que era tuya se la va a dar a otro. Así que hay que poner mucho interés en eso. Y entonces, como Pablo era judío, también tenía acceso a las sinagogas de los judíos, donde Pablo le gustaba ir a predicar. Y gracias a que era un ciudadano romano, gozaba de los mismos beneficios y protecciones de Pablo. O sea, tenían doble nacionalidad. Entonces, Silvano o Silas, su prestigio como líder respetado en las congregaciones de Jerusalén, contribuyó, fíjese qué hermoso, a consolidar la enseñanza de Pablo sobre la salvación de los gentiles, solo por gracia y solo a través de la fe. Entonces, hermano, para que nos entendamos, bien sencillo. A veces nosotros queremos hacer lo que queremos, está bien, pero Dios, Él hace lo que Él quiere, y si no lo quiere, tú no quieres,
lo va a hacer con otro. Tu bendición que te tenía reservada a Dios, la perdiste. Y después son los ayes. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.